¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa especial donde tenemos dos invitados de lujo. Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores del 2000 al 2003. Jorge es un intelectual académico y político, profesor desde hace 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos y escritor de más de una docena de libros. Jorge, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y también está Héctor Aguilar Camín, historiador, doctor en Historia por el Colegio de México, periodista, novelista. En 1986 recibió el Premio Nacional de Periodismo y en 1989 la beca de la Fundación Guggenheim. Y ha sido profesor visitante en la Universidad de Columbia en Nueva York. Héctor, buenas noches, bienvenido. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí contento de tenerlos. Y hoy estuvieron aquí en Toluca, en la Universidad Autónoma del Estado de México, ayer en Morelia, en Michoacán, y antes en casi una treintena de ciudades y universidades de diversas partes de la República Mexicana para presentar sus dos libros, Un futuro para México y su continuación, Regreso al futuro. Proponen un camino para liberalizar y modernizar la economía, la política y la seguridad social de nuestro país. Pues muy ambicioso, sin duda alguna. ¿Cuál es el eje, Héctor, de esta propuesta? Porque la pregunta es cómo concretarlo y por dónde empezar. Bueno, el eje es lo que has dicho. Hay que liberalizar, hay que abrir la economía, hay que abrir la representación social y la representación política, a vencer la presencia de los poderes fácticos, devolverle la competitividad a todos esos órdenes, a la economía, a la representación y a la organización social y a la organización política. Este es el eje de la propuesta. Ahora, para eso hace falta una nueva coalición política que sea capaz de vencer estos intereses, que son intereses muy fuertes y muy importantes. No estamos pensando en un cambio de la noche para el día siguiente. Estamos pensando en cambios que hay que ir estableciendo en el curso del tiempo, porque pensamos que en el curso de una generación, no estamos hablando de un gobierno o de otro gobierno ni del que viene, sino que en el curso de una generación podemos hacer los cambios necesarios para que México deje de ser este país de media tabla que es y se vuelva un país desarrollado. Nuestro propósito es un país próspero, un país equitativo, un país democrático, y creemos que lo podemos lograr. Este libro es una reflexión general, pero es sobre todo, ahora Jorge nos dirá algunas de esas, una serie de propuestas específicas, no solo de qué hacer, sino de cómo pensamos que se puede hacer. Jorge, de esas propuestas, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, este eje? Porque algunas son muy polémicas. Ah, sí, claro. Bueno, de eso se trata, para eso lo hicimos así en ambos libros, no solo para despertar interés y polémica por sí mismos, sino para obligar por lo menos al lector, a los lectores que tengamos, a que se definan por lo menos en su cabeza sobre estas propuestas, en efecto algunas de ellas controvertidas. Por ejemplo, una muy vigorosa acción antimonopólica del Estado mexicano, una COFECO con dientes, incluso capaz de partir empresas, inversión privada minoritaria en Pemex y cotización de Pemex en la Bolsa de México y de Nueva York, un sistema de protección social para todos los mexicanos, financiado por un IVA generalizado. ¿A qué nivel? El que se necesite, 15, 16, 17, 18, 19, lo que cueste para que todos los mexicanos tengan salud, tengan seguro de desempleo y tengan pensión. Y no lo paguen las empresas, aumentando enormemente la carga salarial. En educación, jornada de tiempo completo. Los niños en la escuela hasta las 4 de la tarde, 8 horas. Una computadora para niños en manos de cada niño, de los 14 millones de niños en edad de escuela primaria en México. Cuesta 3,000 millones de dólares. Es perfectamente factible. Una policía nacional única que sustituya a las estatales y municipales que no sirven. Legalización de las drogas, todas si se puede, si no todas, la que se pueda, de preferencia con Estados Unidos, Colombia y otros países, si no, o solos, o por lo menos abogar
para que los demás lo hagan. Abrir el debate. Abrir el debate. Como ves, propuestas efectivamente controvertidas, polémicas, pero al mismo tiempo perfectamente viables. No estamos planteando nada que no se haya hecho o en México o en otros países. Pero los poderes reales, los poderes fácticos, ¿aprobarán este tipo de propuestas, algunas que van en contra de sus propios intereses? No, naturalmente que no, hay que ganarles. Y la única manera de ganarles es teniendo un gobierno menos débil que el que tenemos. Ahora, la única manera de tener un gobierno democrático, menos débil que el que tenemos, un gobierno federal, es induciendo la formación de mayorías, bajo cualquier procedimiento, mediante coaliciones de gobierno, de coaliciones de partidos en el gobierno, mediante propuestas como la que nosotros hacemos. ¿Cuáles hacemos? Hay que darle el poder a los ciudadanos para que los ciudadanos decidan realmente quién gobierna y puedan construir mayorías con su voto. ¿En qué instancias? Una segunda vuelta presidencial, para que los ciudadanos digan con claridad, no en terceras partes de los votos, como ha sido desde el año 2000, sino por una mayoría absoluta de votos, quién quieren que sea su presidente, cosa que nos parece muy importante. Segundo, la reelección de legisladores, para que los ciudadanos premien o castiguen al legislador que está ahí como su representante y no como representante de los partidos. Tercera, candidaturas independientes, para que haya la posibilidad de candidatos que no están sujetos a la lógica clientelar de los partidos y que pueden refrescar enormemente la presencia de la sociedad en la contienda política. Cuarto, quizá el más importante, cuando conversamos esto, decimos, Jorge, al final, si nos tuviéramos que quedar con uno, Jorge, ¿cuál tomaríamos? Este que te voy a decir. Referéndum convocable por el presidente de la República para cambios constitucionales. De manera que se pueda plantear, por ejemplo, al país, una de las propuestas que hacemos, que nos parece inviable por completo, que salga por el proceso legislativo porque implica el consenso de las 2/3 partes de la Cámara. Inversión privada minoritaria en Pemex. Explicar claramente de qué se trata, que no se trata de privatizar, se trata de hacer moderna y funcional la empresa. Y planteárselo a los mexicanos y que los mexicanos decidan si quieren o no quieren ese cambio. Ese solo cambio, Gustavo, emitiría una señal de liberalización hacia adentro del país y hacia afuera del país que desataría una enorme cantidad de cambios. Aquí el punto Unos ejemplos. es que ustedes en su texto plantean muy bien cómo lograr que quienes pueden hacer los cambios los hagan a una costa de sí mismos, que los actuales beneficiarios del poder realicen las reformas que pueden beneficiar a México, aunque afecten sus intereses, y se responden, parte de esto, por persuasión de las élites y por presión de los ciudadanos, ayudados ambos por la incontenible marea de la historia moderna y la llamada globalización. ¿Sí? Sin embargo, la coyuntura de esos intereses, de esas presiones, en un momento actual ya de lucha por el poder, anticipándonos por la sucesión presidencial, ¿qué tan factible es, Jorge? Pues al contrario, Gustavo, nosotros pensamos que esta, del 2012, es la coyuntura. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que los candidatos quieren cuando están buscando un puesto de elección popular y particularmente la presidencia de la República. Dos cosas, votos y lana. Los ciudadanos tenemos votos y las élites y los poderes fácticos tienen lana. Si no hay dinero, no caminan las campañas, y si no hay votos, no se ganan las elecciones. Entonces, esta es la coyuntura en que los grandes poderes fácticos, públicos, sindicatos, empresas, etcétera, y sobre todo la sociedad civil mexicana, puede imponerle a los candidatos a la presidencia de la República de todos los partidos, no su agenda, sino que se definan sobre una agenda. No les gusta este programa, que digan cuál programa sí les gusta. No quieren inversión privada en Pemex, entonces ¿cómo le piensan hacer para modernizar a la empresa? No quieren con una computadora para cada niño, ¿cómo piensan reformar la educación en el país? No quieren una policía nacional única, ¿cómo piensan construir policías municipales que sirvan? No quieren segunda vuelta, ¿cómo piensan que hay un presidente que tenga más del 50% del voto? Etcétera, etcétera, etcétera.